Hola a todos los queridos seguidores de Linda. Hoy es un día realmente especial y muy significativo. Kwang y Linda van a visitar a Hwang, la joven que apareció en la vida de Kwang, como un verdadero milagro. Quizás muchos de ustedes recuerden que fue precisamente Hwang quien, sin importar el peligro, arriesgó su vida para salvar a Kwang en un momento límite. Si no hubiera sido por ella, tal vez hoy Kwang no tendría la oportunidad de estar aquí junto a Linda, escribiendo un nuevo capítulo de su vida. Esta visita no es solo una manera de decir gracias, sino también una ocasión para reflexionar sobre el valor de la humanidad, el sacrificio y el coraje. ¿Qué sorpresas traerá este encuentro? ¿Será que el vínculo entre Kwang, Linda y Hwang abrirá el inicio de una nueva etapa? Acompáñenos en esta historia llena de emociones. Y no olviden dar like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos episodios de Kwang y Linda. El coche avanzaba por la carretera asfaltada, aún salpicada por los reflejos del sol de la tarde. El sonido constante del motor latía como un corazón acompasado con la expectación que llevaban dentro Kwang y Linda. No hablaban mucho, pero cada mirada bastaba para entender que ese viaje tenía un significado especial. Al final del camino los esperaba Hwang, la mujer que una vez había salvado a Kwang del límite entre la vida y la muerte. Kwang apretaba con fuerza el volante con los ojos cargados de recuerdos. Volvían a él aquellos instantes en los que estuvo a punto de rendirse hasta que una mano lo sacó de la desesperación. Esa mano fue la de Hwang. Sin ella, quizá Linda no estaría ahora sentada a su lado en este trayecto. Se detuvieron en un pequeño mercado junto a la carretera. Las voces de los vendedores resonaban mientras el aroma de fruta madura y dulces tradicionales llenaba el aire. Linda eligió unas manzanas rojas racimos de longan frescos, y después añadió con cuidado varias cajas de caramelos típicos. Al volver al coche, dejó la cesta en el asiento trasero y se recostó mirando el cielo tras la ventanilla. El sol doraba los arrozales lejanos y las hileras de bambú que se inclinaban con el viento. Esa calma evocaba paz, pero también removía viejos recuerdos. Kwang habló despacio. Siempre quise este día llevarte conmigo a conocer a Hwang. Quiero que veas a la persona que le dio una segunda oportunidad a nuestra familia. Linda le estrechó la mano con complicidad. Lo entiendo, Kwang. Hoy no será solo un encuentro. También es una forma de que tu corazón sane y de que yo en tu nombre pueda mostrar nuestra gratitud. Una melodía suave empezó a sonar en la radio, fundiéndose con el ronroneo del motor. Ambos callaron un largo rato perdidos en sus pensamientos, pero sabían que ese viaje no era uno más. Los llevaba a un nuevo comienzo, al punto donde el pasado y el presente se unirían y donde la gratitud se convertiría en palabras. La carretera se estrechó poco a poco, adentrándose en una zona tranquila. Aparecieron casas de tejas rojas, campos de arroz, que se extendían hasta el horizonte. Allí vivía Hwang en una casita sencilla que Kwang conocía bien de sus días más difíciles. Linda miró al frente y dijo con firmeza: sea como sea, creo que este encuentro será inolvidable. Lleguemos con toda la sinceridad de nuestro corazón. El coche seguía su camino llevando consigo aquella cesta de regalos sencillos, pero también un sentimiento profundo. En los rostros de Kwang y Linda, la tensión empezaba a dar paso a la confianza. Cuando el coche se detuvo frente a la pequeña casa escondida bajo la fila de bambúes, Kwang y Linda respiraron hondo. La puerta se abrió. Hwang apareció con el cabello recogido, el rostro tostado por el sol, pero con una expresión serena. Al ver a Kwang y a Linda, se quedó inmóvil un instante con los ojos abiertos de sorpresa. En ese momento el tiempo pareció detenerse. «Kwang, ¿de verdad eres tú?», preguntó Hwang con la voz temblorosa como si no pudiera creerlo. Kwang dio un paso adelante, inclinó la cabeza y respondió con la voz entrecortada:
Huong, te debo la vida. Si no fuera por ti hoy, no estaría aquí sentado al lado de mi esposa. Huong se cubrió la boca con la mano, los ojos llenos de lágrimas. Linda se acercó, dejó suavemente la cesta de regalos sobre la mesa de bambú del porche y dijo: «Hermana Huong, soy Linda. Quiero en nombre de Kwang darte nuestro más sincero agradecimiento. Sé que estos regalos no se comparan con lo que hiciste por él, pero por favor, acéptalos para que podamos sentirnos en paz». El silencio que siguió estaba cargado de emoción. El viento hacía crujir los bambúes como acompañando la lágrima que rodaba por la mejilla de Huong. «Es que... no me lo esperaba», murmuró ella con la voz quebrada. «Kwang, aquel día solo seguí lo que mi corazón me decía. Si hubiera sido al revés, estoy segura de que tú también lo habrías hecho». Kwang le tomó la mano con fuerza con una mirada llena de gratitud. «No, Huong, no fue un simple impulso. Fue un sacrificio. Es algo que Linda y yo llevaremos grabado en el corazón para siempre». Linda se sentó junto a Huong y le sostuvo la mano con cariño. Los tres permanecieron allí sin necesidad de muchas palabras. Solo con mirarse a los ojos, los sentimientos hablaban por ellos. Dentro de la casita sencilla, el humo de la cocina se mezclaba con el aroma a arroz y sal guardados en tinajas en la esquina. Todo era humilde y tranquilo, pero impregnado de algo sagrado, la bondad humana. Huong los invitó a entrar. Con manos aún temblorosas por la emoción, sirvió unas tazas de té caliente. Kwang tomó un sorbo y sintió un calor especial recorrerle el pecho. Linda observaba a Huong y notó que en su mirada había no solo sorpresa, sino también alegría y un poco de timidez. La conversación fue fluyendo palabra tras palabra, unía más sus corazones. Kwang contó cómo fueron los días después de ser salvado, cómo logró levantarse y encontró la felicidad junto a Linda. Ella, por su parte, confesó que siempre había querido conocer a la mujer que había hecho posible su familia, para agradecerle no solo con palabras, sino con respeto y cariño verdadero. Huong escuchaba con atención, a veces asintiendo, a veces sonriendo entre lágrimas. La casa se llenó de voces y risas mezcladas con emoción. Afuera, el sol de la tarde se apagaba poco a poco, dejando un cielo rosado que parecía pintar aún más este momento tan especial. Tras las lágrimas contenidas, el ambiente en la pequeña casa de Huong se volvió más cálido y cercano. Linda apoyó suavemente la mano sobre la cesta de frutas y dulces, abrió una caja y la ofreció para compartir. Se sentaron alrededor de la vieja mesa de bambú, entre risas y silencios llenos de recuerdos. Huong miró a Kwang y con la voz aún temblorosa pero cálida dijo: «Kwang, verte hoy me alegra de verdad. Todavía recuerdo aquel momento, cuando caíste al suelo con la camisa empapada de sangre. Solo pude correr hacia ti sin pensar en nada más. Tenía miedo de no poder salvarte, pero la vida nos dio una oportunidad». Kwang guardó silencio, apretando con fuerza la mano de Huong. En sus ojos brillaba una emoción profunda. «Ese instante cambió mi vida, Huong. Me diste la oportunidad de empezar de nuevo y por eso hoy puedo estar aquí junto a mi esposa. No sé cómo agradecerte más allá de llevar esta gratitud para siempre». Linda los observaba con respeto y emoción. Sonrió levemente. «Hermana Huong, sin ti yo no tendría a mi compañero de vida. Lo que hiciste no solo pertenece a Kwang, también pertenece a nuestra familia». Los ojos de Huong se humedecieron. Miró la foto de sus padres en el altar y su voz se suavizó. «Mis padres siempre me enseñaron que hay que ayudar a los demás. Yo solo seguí ese consejo, nunca pensé que traería un lazo tan especial como este». Afuera, las hojas de bambú chocaban entre sí con el viento como una melodía del campo. La humilde casita parecía envuelta en una luz distinta a la luz de la bondad. De pronto Kwang se levantó y sacó un sobre de su bolsillo. Lo puso sobre la mesa y dijo con sinceridad: «Huong, sé que te incomoda, pero acéptalo como un gesto.
No es un pago, es una forma de recordarnos que nunca estamos solos en esta vida. Kwon, algo nerviosa, levantó la mano para detenerlo. No, Kwang, no puedo aceptar. Yo no te salvé esperando nada a cambio. Lo único que quiero es verte vivir bien y eso me basta. Linda intervino con una sonrisa llena de ternura. Hermana, no lo veas como una deuda. Tómalos como lazos que nos unen. Queremos que nos consideres parte de tu familia para que las próximas veces no nos encontremos solo por lo que pasó, sino también por lo que vendrá. Hwang asintió despacio con una sonrisa sincera que iluminó todo a su alrededor. Los tres se quedaron conversando. Kwang habló de su trabajo, Linda de su sueño de construir un hogar feliz, y Hwang compartió su vida sencilla en el pueblo. Cada palabra y cada risa iban tejiendo una nueva relación hecha de confianza y gratitud. Antes de despedirse, Kwang se puso de pie, miró directo a los ojos de Hwang y dijo con emoción: Hwang, desde hoy no eres solo mi salvadora. Para mí y para Linda eres como una hermana. Te prometemos que vendremos a verte seguido, que la distancia no romperá este lazo. Linda tomó la mano de Hwang y añadió con dulzura: por favor, considéranos tu familia. Pase lo que pase en el futuro, tu bondad siempre será honrada. El sol se escondía y los últimos rayos doraban el viejo tejado. En ese instante, los tres compartieron un compromiso silencioso, una promesa de gratitud, humanidad y confianza que nunca se borrará.